Londres, bajo la llovizna incesante, guarda secretos en cada esquina iluminada por el gas. En esas calles, donde el bullicio de carruajes oculta verdades más oscuras, un enigma espera ser desvelado. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta tu imaginación al compás del violín y al resplandor del fuego en Baker Street, porque lo que parecía un simple umbral se convertirá en el escenario de un misterio mortal. Abróchate el abrigo, porque nos adentramos en el misterio. La mañana en Londres se presentaba con esa monotonía húmeda que parece calar no solo en las ropas, sino también en el ánimo. Desde mi ventana en Baker Street contemplaba el desfile interminable de carruajes que levantaban charcos en las calles empedradas, mientras los transeúntes, encogidos bajo paraguas y abrigos gastados, se apresuraban a escapar del azote constante de la llovizna. El cielo gris, uniforme y sin relieve, otorgaba a la ciudad un aire de resignada inquietud, como si todo Londres compartiera el secreto de una desdicha apenas revelada. Yo, que tantas veces había presenciado estas escenas desde la compañía de mi amigo, no podía evitar sentir que aquella mañana el aire se hallaba impregnado de una expectación distinta, una especie de preludio invisible a los hechos que habrían de suceder. Dentro de la sala, el contraste era notable. Holmes permanecía reclinado en su butaca favorita, con la mirada fija en el fuego que chisporroteaba en la chimenea. No se trataba de su quietud habitual, cargada de paciencia, sino de un recogimiento extraño, como si se hallara ausente de todo cuanto lo rodeaba. Yo conocía demasiado bien esa expresión, la frente ligeramente fruncida, los labios cerrados con la severidad de quien encadena razonamientos en silencio. Cada movimiento de las llamas se reflejaba en sus facciones, confiriéndole un aspecto casi espectral. Mi instinto me decía que aquel mutismo no era producto de la pereza, sino de un trabajo mental incesante que aún no deseaba compartir conmigo. Fue en medio de ese silencio que un golpe apresurado en la puerta nos sacó de nuestra contemplación. Mrs. Hudson, con su acostumbrada discreción, introdujo a un caballero de mediana edad, alto y visiblemente alterado. Su rostro, enrojecido por el frío y la tensión, revelaba tanto la prisa como la inquietud que lo habían traído hasta nosotros. Se presentó como el señor Percival Hartley, comerciante de piedras preciosas, y apenas hubo tomado asiento. Sus manos, temblorosas y enguantadas, traicionaban un estado de nerviosismo poco habitual en hombres acostumbrados al trato con riquezas. Observé cómo Holmes, sin levantarse, le dirigía una mirada rápida y penetrante, mientras yo, movido por compasión, le ofrecí un vaso de agua. Era evidente que aquel visitante había llegado impulsado por algo grave y urgente. Tras unos instantes en que parecía debatirse con sus propias emociones, el señor Hartley comenzó a hablar con voz quebrada. Nos informó que un colega suyo, el joyero Josiah Frobisher, había sido hallado muerto a las primeras horas de la madrugada, en circunstancias tan desconcertantes como trágicas. Lo habían encontrado tendido en el umbral de su propia tienda, en Hatton Garden. La rigidez de su tono, al pronunciar el nombre del difunto, contrastaba con la palidez repentina de su rostro. Recordaba a Frobisher como un hombre respetado, aunque reservado, conocido por su escrupulosa seriedad en los negocios. Sin embargo, aquel amanecer había terminado su vida en medio de la calle, bajo la mirada indiferente de los escaparates que tantas veces custodiara. Holmes no interrumpió, lo observaba con un interés sereno, apenas perceptible en el leve parpadeo de sus ojos. Hartley añadió que el cuerpo había sido hallado con la llave aún en la cerradura, como si la víctima hubiera intentado entrar o salir cuando la muerte lo sorprendió. Lo más extraño era la ausencia de signos de violencia aparente. La puerta no había sido forzada, ni se advertían huellas de lucha en el suelo. Frobisher yacía desplomado en el umbral, a medio paso de la seguridad de su establecimiento,
como si el destino se hubiera complacido en detenerlo justo entre dos mundos, el de la protección de sus bienes y el de la intemperie hostil. Mientras Hartley concluía su relato, yo sentí un estremecimiento, pues todo en aquella descripción apuntaba a un misterio que se abría más allá de la muerte en sí. Holmes, en cambio, inclinó apenas la cabeza y murmuró en voz baja, con esa calma que precedía a sus deducciones: un umbral cerrado puede guardar más secretos de los que permite suponer. El amanecer nos recibió en Hatton Garden con un aire húmedo y pesado, como si la llovizna londinense hubiera decidido aposentarse allí con mayor persistencia que en otras calles. Las fachadas, oscuras por la piedra mojada, contrastaban con las vitrinas que, aún apagadas por la hora temprana, dejaban adivinar un centelleo de gemas y metales. Esa conjunción de riqueza encerrada tras el cristal y el silencio del barrio, aún adormecido, imprimía al lugar un aspecto de paradoja, lujo resguardado bajo un cielo que parecía ignorarlo todo. Caminé junto a Holmes con la sensación de que cada escaparate nos observaba con la frialdad de un testigo mudo, guardando celosamente los secretos de la calle. El aire olía a humedad y a hollín, y yo no podía apartar de mi mente la idea de que el mismo contraste entre resplandor y penumbra marcaba ya el destino de aquel crimen. Holmes, al llegar al umbral de la tienda de Frobisher, se inclinó de inmediato con la familiar atención que otorgaba a lo que otros juzgarían nimiedades. Yo vi cómo sus ojos recorrían la cerradura intacta, deteniéndose apenas lo necesario para confirmar que no había rastro de forzamiento. Su mano señaló luego una mancha de barro irregular, fresca todavía, justo en el borde de la entrada, y a continuación sus dedos retiraron con delicadeza un pequeño fragmento de tela gris, prendido en el picaporte, como si la prenda de su dueño hubiese sido apresurada en su movimiento. Nada dijo, pero percibí en su expresión ese leve destello que en él equivalía a un triunfo intelectual, el hallazgo de una fisura en el velo de lo desconocido. Para mí, en cambio, aquellos indicios resultaban desconcertantes, apenas piezas sueltas de un rompecabezas cuyo dibujo aún no alcanzaba a imaginar. No lejos de allí yacía todavía el cuerpo del desdichado Frobisher, cubierto con un lienzo que un agente levantó a nuestra llegada. Mi experiencia médica me permitió advertir que la rigidez cadavérica se había establecido por completo, lo que situaba la muerte varias horas atrás. Sin embargo, fue la postura lo que me heló la sangre. El cuerpo no se hallaba caído hacia el interior de la tienda, como habría sido lógico en alguien sorprendido al abrir, sino hacia afuera, con un brazo extendido en la dirección de la calle, como si hubiese intentado escapar o pedir auxilio. Esa disposición era tan poco natural que parecía más bien la última representación de un gesto interrumpido, una huida abortada en el mismo umbral. El rostro, contraído en una mueca difícil de interpretar, transmitía una mezcla de sorpresa y resistencia, un eco final de aquello que nunca sabríamos con certeza. Un joven agente, con el aire seguro que otorga la rutina, sugirió sin vacilar que el caso debía tratarse de un robo frustrado. Argumentaba que Hatton Garden había sido escenario de intentos semejantes en otras ocasiones y que la víctima, sin duda, había sorprendido a algún ladrón. Holmes, sin mirarlo directamente, respondió con voz mesurada que una cerradura intacta, rara vez, acompañaba a un atraco, y que la ausencia de desorden en el interior de la tienda desmentía aquella hipótesis. Yo observé cómo el rostro del policía se tensaba, dividido entre la incomodidad y el respeto. Era frecuente que la aguda precisión de Holmes redujera en segundos a conjeturas vanas lo que otros consideraban certezas sólidas. Mientras tanto, Holmes, sin perder su calma característica, se inclinó de nuevo sobre el cadáver y con gesto cuidadoso extrajo del interior de la chaqueta un sobre doblado. Lo sostuvo a contraluz, examinando con interés el desgaste de sus bordes y el trazo de la dirección escrita en él.
Yo apenas alcancé a leer unas cifras y unas iniciales incompletas, pero era evidente que contenía algo más que un simple mensaje. Holmes guardó el sobre con una deliberada reserva, como quien prefiere dejar que la incógnita crezca antes de revelarla. Su silencio me resultó casi tan intrigante como el hallazgo mismo. Comprendí entonces que ese trozo de papel, discreto y oculto, podía ser la llave de una verdad mucho más compleja que la que cualquiera de los presentes estaba dispuesto a admitir. Y sin embargo, lejos de ofrecer claridad, lo que aportaba era una nueva capa de incertidumbre. Las pesquisas iniciales nos condujeron a los colegas del difunto, hombres que compartían con él el espacio estrecho y competitivo de Hatton Garden. Me sorprendió comprobar cómo la imagen de Josiah Frobisher se fragmentaba en juicios contradictorios según los labios que la pronunciaban. Algunos lo recordaban como un comerciante de probidad ejemplar, meticuloso hasta el extremo y celoso guardián de la confianza de sus clientes. Otros, en cambio, lo describían como un hombre reservado hasta la desconfianza, inclinado a ocultar más de lo que mostraba, incluso en los asuntos más banales. Esa dualidad, lejos de aclarar su figura, la tornaba más enigmática. Observé cómo Holmes, sin intervenir, escuchaba con la frialdad de quien clasifica datos en compartimentos mentales, mientras yo sentía la incomodidad de no poder reconciliar aquellas versiones opuestas. Un mismo hombre aparecía ante nosotros como espejo quebrado, incapaz de reflejar una sola verdad. Entre los que nos hablaron de Frobisher, se encontraba un tal Baldwin, comerciante de modales cortantes y mirada dura, cuya hostilidad se transparentaba sin disimulo. Con voz cargada de resentimiento, relató una disputa reciente en torno a un diamante de procedencia incierta. Aseguraba que Frobisher había adquirido la piedra en condiciones dudosas, y no ocultaba la irritación de verse desplazado en aquella transacción. Era un hombre hábil, sí, pero no siempre recto, afirmó con un énfasis que revelaba más animadversión que certeza. Holmes lo observaba en silencio, atento no a las palabras, sino al tono con que eran dichas, como si cada matiz revelara más que los hechos mismos. Yo, por mi parte, advertí que el rencor personal, tan evidente en Baldwin, podía distorsionar cualquier juicio, y que, en ocasiones, la enemistad es tan elocuente como la verdad. Al retirarnos de aquella conversación, Holmes comentó con sobriedad que los negocios en el ámbito de las piedras preciosas rara vez están libres de pasiones intensas. Un objeto de incalculable valor puede convertirse en causa suficiente para la ruina, la ambición o incluso el crimen. Consideramos juntos la posibilidad de que las disputas comerciales constituyeran el trasfondo del suceso, aunque yo, con cierta vacilación, me preguntaba si un hombre como Frobisher habría arriesgado su vida en una querella de ese orden. Holmes, sin embargo, me recordó que los móviles más comunes suelen ser los más letales. De regreso a la joyería, interrogamos de nuevo al aprendiz, un joven de semblante inquieto que hasta entonces había guardado un silencio obstinado. Bajo la presión serena pero firme de Holmes, su resistencia comenzó a quebrarse. Confesó finalmente que, en la última semana, su maestro había recibido varias visitas nocturnas de personajes desconocidos. Hablaban en voz baja, siempre a puerta cerrada, y el muchacho aseguraba haber escuchado discusiones sofocadas en un tono que rozaba la amenaza. Aquella revelación arrojaba una luz inquietante sobre los últimos días de Frobisher y sugería que fuerzas ocultas habían gravitado alrededor de su negocio. Yo advertí en el rostro del joven un alivio extraño, como si liberarse de ese secreto lo acercara, aunque fuese mínimamente, a la inocencia. Fue entonces cuando Holmes, revisando entre los papeles del escritorio de Frobisher, encontró una hoja que a primera vista parecía una factura corriente. Sin embargo, en su reverso, aparecía una nota escrita a toda prisa. Una serie de cifras seguidas de iniciales incompletas. El trazo era irregular,
como de alguien que escribe bajo presión o en un instante de urgencia. Holmes la contempló con un interés silencioso, girando el papel entre sus dedos, mientras yo apenas alcanzaba a comprender su significado. Aquellas letras truncadas, lejos de ofrecer claridad, abrían un nuevo enigma. ¿A quién iban dirigidas? ¿Qué transacción se escondía tras esos números apresurados? Comprendí que el hallazgo no cerraba ninguna pregunta, sino que multiplicaba las que ya se acumulaban en torno a la figura del difunto. Holmes guardó la factura en su cartera con un ademán que auguraba futuros descubrimientos. De regreso a Baker Street, encontré a mi amigo entregado a su particular ritual de investigación. Había dispuesto sobre la mesa varios fragmentos recogidos en Hatton Garden, la tela gris, aún húmeda en sus bordes, unas partículas de barro cuidadosamente separadas en un platillo, y la factura incompleta que guardaba más enigmas que certezas. Holmes se inclinaba sobre todo ello con la concentración de un químico en su gabinete, aunque no contaba más que con frascos domésticos y la precisión de su mirada. Yo lo observaba en silencio, consciente de que en esas horas de estudio, cuando el mundo entero parecía ausente para él, se fraguaban los primeros hilos de la verdad. Su semblante, frío y sereno, era para mí un recordatorio de cuán distinta era su manera de pensar. Mientras yo me aferraba al conjunto, él penetraba en el detalle con la paciencia de quien sabe que una hebra minúscula puede sostener toda una urdimbre. No habíamos tenido tiempo de comentar nuestras impresiones cuando Mrs. Hudson anunció la visita de una dama. Entró con paso firme pero semblante alterado. Lady Eugenia Templeton, cuyo nombre me era conocido por sus excentricidades y por su notoria pasión por las gemas raras. Su presencia en nuestro salón contrastaba con la sencillez del mobiliario. Traía consigo el aire de los salones aristocráticos, aunque desprovisto de la serenidad habitual. Desde el primer momento advertí en su actitud una mezcla de urgencia y recelo, como si hubiese acudido empujada más por la necesidad que por la convicción. Al saludar, sus manos enguantadas temblaban apenas, y su mirada, aunque altiva, buscaba con insistencia los ojos de Holmes, como si esperara en ellos una sentencia ineludible. Lady Templeton no tardó en revelar el motivo de su visita. Con voz que pretendía firmeza, pero que dejaba escapar notas de ansiedad, confesó que había tratado con el señor Frobisher en días recientes. Había acordado con él la adquisición de un zafiro azul de gran rareza, piedra que, según sus palabras, debía llegarle la misma noche en que la muerte sorprendió al joyero. La ausencia del paquete la había sumido en la incertidumbre, y era esta, según alegó, la razón de su precipitada comparecencia. Holmes la escuchó sin interrumpir, con los párpados semicerrados, como si cada palabra fuera registrada en un archivo secreto de su mente. Yo, en cambio, percibí el trasfondo de aquel relato. Detrás de la pérdida de la joya había una tensión más profunda, quizá un miedo que excedía al valor material del objeto. Mientras hablaba, Lady Templeton no pudo ocultar ciertas vacilaciones. Su relato, en apariencia claro, se fragmentaba en detalles inconsistentes. La hora en que esperaba el envío, la manera en que había sido acordada la entrega, incluso el tono de la última conversación con Frobisher. Holmes, sin pronunciar juicio alguno, dejó escapar apenas un murmullo. Interesante, muy interesante. Yo, que conocía bien ese matiz en su voz, entendí que había detectado fisuras en el testimonio. La dama, quizás sin advertirlo, revelaba más de lo que pretendía. Su nerviosismo, que trataba de disimular con gestos de altivez, era, para un observador atento, señal inequívoca de un ocultamiento deliberado. Cuando la dama se retiró, la atmósfera quedó impregnada de sospecha. Era fácil, casi natural, dejarse llevar por la idea de que Lady Templeton escondía una implicación directa en el crimen. Sus contradicciones, su prisa por acudir a nosotros y la sombra de un zafiro desaparecido componían un retrato que, para cualquier policía, habría bastado como argumento de acusación.
Sin embargo, Holmes permaneció reservado, tocando con suavidad el sobre hallado en el cadáver y dejando escapar una sonrisa apenas perceptible. «No, Watson», dijo al fin. «Las apariencias son como el humo. Se expanden con rapidez, pero no sostienen el fuego. El verdadero culpable no lleva corona de joyas, sino polvo en sus botas». Aquellas palabras, enigmáticas como tantas de las suyas, me dejaron en un estado de expectación que no supe disimular. No era raro que Holmes encontrara en un detalle ínfimo la llave para abrir un camino entero de investigación. Así ocurrió aquella mañana, cuando observó en la suela de la bota del difunto una huella de barro peculiar, con pequeñas incrustaciones que delataban su procedencia. Con esa convicción que pocas veces le vi errar, afirmó que pertenecía a la ribera fangosa de Wapping. De inmediato me vi arrastrado tras él hacia los muelles, donde el aire olía a sal y hollín, y los barcos amarrados oscilaban como sombras cansadas contra el horizonte plomizo. La humedad impregnaba las maderas y los callejones estrechos, parecían diseñados para ocultar secretos más que para albergar tránsito humano. Yo seguía a mi amigo con el presentimiento de que cada paso nos aproximaba no solo a la verdad, sino también a un mundo oscuro que preferiría permanecer velado. El destino de nuestras pesquisas fue una taberna escondida entre almacenes ennegrecidos y escaleras que descendían al río. El interior se hallaba impregnado de humo, voces roncas y un olor a aguardiente barato que me resultó casi insoportable. Marineros curtidos, contrabandistas y hombres de mirada huidiza compartían mesas estrechas, hablando en susurros que se interrumpían de inmediato al notar nuestra presencia. La hostilidad se percibía en el aire, como si cada gesto de desconfianza fuese parte de un ritual aprendido. No era un lugar para intrusos, y mucho menos para dos caballeros en busca de respuestas. Aún así, Holmes se abrió paso con esa naturalidad suya que parecía neutralizar el recelo de los demás, mientras yo me sentía cada vez más consciente de lo frágil que era nuestra posición allí. En una mesa apartada se encontraba el hombre que buscábamos. Se llamaba Silas Cray, marino de rostro áspero, con cicatrices que hablaban de batallas contra el mar y quizá contra la ley. Holmes se dirigió a él con voz firme, sin rodeos, y no tardó en arrancarle la confesión de que había tenido tratos con Frobisher. Admitió haberle vendido algunas piedras de poco valor, mercancía obtenida de formas que prefería no detallar. Sin embargo, insistió en su inocencia respecto a la muerte del joyero. Lo dijo con un tono demasiado insistente, como si el peso de su negación llevara en sí mismo una sombra de culpabilidad. Yo lo observaba con la incomodidad de quien presencia un combate entre el miedo y la verdad, y sospeché que ese hombre sabía más de lo que se atrevía a declarar. Holmes, en lugar de presionarlo con palabras directas, se limitó a dejar espacios de silencio. Fue entonces cuando advertí lo revelador de esa estrategia. En la mirada huidiza de Cray, en el movimiento nervioso de sus manos, había un reconocimiento tácito. No era la muerte de Frobisher lo que negaba con tanto ahínco, sino un nombre que se negaba a pronunciar. Ese silencio pesaba más que cualquier declaración, y Holmes, sin necesidad de apremiarlo, lo interpretaba como señal suficiente de que un poder mayor estaba detrás. Yo sentí un escalofrío. No se trataba de un simple marinero, ni de un azaroso contrabandista, sino de un engranaje dentro de una maquinaria más vasta, cuyos contornos apenas empezábamos a vislumbrar. Un tumulto repentino interrumpió la tensión. Dos hombres, ebrios de ron y sospecha, iniciaron una riña que pronto se propagó entre las mesas. Los gritos, los golpes y el estrépito de vasos rotos llenaron la sala de un caos que me obligó a ponerme en guardia. Holmes, sin inmutarse, aprovechó la confusión para recoger de una mesa, cercana a un vaso que conservaba una huella peculiar, un resto de ceniza, grisácea y densa, distinta a la de un cigarro común. Lo guardó con rapidez bajo su abrigo,
como quien añade una pieza indispensable al rompecabezas. Yo comprendí que aquel detalle, insignificante a mis ojos, podía convertirse en testimonio mudo de presencias mucho más comprometedoras. Cuando abandonamos la taberna, el aire frío del puerto me devolvió cierta claridad, aunque mi espíritu permanecía intranquilo. No podía dejar de pensar en lo que había sugerido aquel silencio de Cray, en lo que insinuaban las huellas de ceniza y en el rastro fangoso que nos había conducido hasta allí. Todo parecía apuntar a una red de comercio ilícito de gemas, extendida quizá por todo Londres, y Frobisher, por una razón que aún desconocíamos, se había visto atrapado en sus hilos. Reflexioné sobre lo frágil de las fronteras entre el negocio legítimo y el contrabando, y cómo la ambición podía arrastrar a un hombre respetable a los mismos lodazales donde prosperaban la codicia y el miedo. Holmes, a mi lado, caminaba en silencio, pero la firmeza de su paso me indicó que ya estaba siguiendo el rastro invisible de esa red oculta. El aprendiz del difunto joyero nos recibió con la misma timidez que en nuestro primer encuentro. No obstante, esta vez, Holmes no le concedió refugio en evasivas. Con preguntas sencillas, formuladas con voz calmada, fue acorralándolo poco a poco, como quien tensa un hilo hasta obligar a mostrar su resistencia. El muchacho sudaba y miraba a todas partes salvo al rostro de mi amigo, cuya mirada fija lo reducía a un estado de creciente turbación. Yo percibí cómo su resistencia se iba resquebrajando. Al principio negaba con frases vagas, pero pronto sus respuestas se volvieron entrecortadas, revelando fragmentos de una verdad que temía pronunciar entera. Comprendí entonces que aquel joven no era culpable, pero sí testigo involuntario de secretos más oscuros que lo superaban. Finalmente, con un suspiro que parecía librarlo de un peso insoportable, confesó lo que llevaba días callando. Dijo que el señor Frobisher había descubierto que ciertas gemas introducidas en su tienda eran falsas, imitaciones hábilmente trabajadas, destinadas a engañar incluso a ojos expertos. Frobisher, hombre de reputación intachable, había reaccionado con indignación, jurando que jamás permitiría que tal fraude manchara su nombre. El aprendiz relataba aquello con voz trémula, como si temiera que las paredes mismas del taller escucharan. Yo no pude evitar sentir una punzada de respeto hacia el difunto. Aún enfrentado a un peligro evidente, había preferido la integridad al beneficio. En los labios de Holmes asomó una mueca de aprobación contenida, aunque no pronunció palabra alguna. De las vacilaciones del joven emergió otra revelación. Al parecer, Frobisher no había estado solo en sus negocios. Existía alguien, un socio secreto, o quizás un inversor oculto, que había presionado para que las piedras falsas fueran aceptadas como auténticas. El muchacho no conocía su nombre, pero había escuchado conversaciones veladas y percibido la tensión en su maestro. Holmes, al oír esto, entrecerró los ojos, gesto que en él equivalía a un destello de certeza. Yo, en cambio, sentí que la figura de ese socio invisible añadía una capa más de inquietud, alguien suficientemente cercano para tentar al joyero, y al mismo tiempo lo bastante poderoso como para mantenerse en las sombras. Holmes pidió sin más dilación el libro de cuentas de la joyería. Lo abrió con la rapidez de un lector que sabe dónde buscar, y pronto señaló con el dedo varias entradas que diferían en la caligrafía y el espesor de la tinta. «Observe, Watson», dijo con sequedad. «Estas anotaciones son recientes, demasiado recientes, y pretenden retroceder en el tiempo». Examiné yo mismo aquellas páginas y no pude negar la evidencia. Cifras alteradas, fechas que parecían insertadas a la fuerza, como si alguien hubiese querido encubrir movimientos turbios de dinero. El aprendiz, pálido, juraba no saber nada de ello, y yo le creí. El verdadero autor de esas manipulaciones debía ser alguien con interés en borrar toda huella de fraude. De regreso a Baker Street, encontré a Holmes inmerso en ese estado de recogimiento que tantas veces había presenciado. Había tomado su violín
y mientras dejaba que las notas se deslizaran como un murmullo íntimo, sus pensamientos se ordenaban con la precisión de un mecanismo infalible. Yo lo observaba en silencio, comprendiendo que cada acorde era para él un paso más en la concatenación de deducciones que lo acercaban a la verdad. No era simple música, sino una forma de pensamiento audible. La habitación entera parecía acompañar aquel proceso. El crepitar del fuego, la penumbra creciente de la tarde y mi propia expectación, que se tornaba casi reverencia. Supe entonces que Holmes había reunido ya suficientes piezas para vislumbrar el diseño oculto del crimen, aunque aún guardaba para sí el nombre del culpable. Creíamos haber dejado atrás la sombra de Lady Templeton, cuando un nuevo detalle la devolvió a primer plano. Un cochero, interrogado por la policía en Hatton Garden, había declarado haber visto el carruaje de su señoría estacionado cerca de la joyería la noche del crimen. La noticia llegó a nuestros oídos con la inmediatez de una chispa, y pronto la aristócrata se presentó en Baker Street con la compostura de quien quiere convertir en firmeza lo que no es sino ansiedad. Su altivez no bastaba para enmascarar un rubor inquieto en sus mejillas, y yo, que no soy ajeno a la fragilidad humana, advertí en sus gestos un temblor de culpabilidad, real o fingida. Holmes, desde su butaca, la contemplaba con una serenidad que contrastaba con la tensión palpable en la estancia, como si supiera que cada palabra pronunciada era menos importante que los silencios que la rodeaban. Mientras Lady Templeton sostenía con vehemencia que nada tenía que ver con aquella tragedia, Holmes, sin replicar a sus protestas, dispuso ante sí el fragmento de tela hallado en el picaporte de la puerta del joyero. Observó la trama con su lente, comparó fibras y al cabo me indicó con un ademán que me acercara. Lo que a primera vista parecía un detalle anodino, revelaba, en cambio, un contraste esencial. No se trataba de una seda delicada ni de lana fina propia de la alta sociedad, sino de una tela vulgar, burda, empleada en capas comunes de la clase trabajadora. El hallazgo caía sobre la sospecha como un jarro de agua fría. Aquello que había parecido incriminar a la dama más distinguida del círculo londinense apuntaba, en realidad, hacia un origen mucho menos elevado. La contradicción era tan clara que Lady Templeton, al escuchar la explicación, dejó escapar un suspiro de alivio involuntario. Yo mismo experimenté cierta confusión ante la evidencia. Todo en el relato de la aristócrata parecía contribuir a presentarla como sospechosa. Su relación con Frobisher, el zafiro desaparecido, la presencia de su carruaje en el lugar y la hora fatídicos. Sin embargo, aquella fibra anodina bastaba para desmoronar el cuadro de acusación que yo había comenzado a dibujar en mi mente. Comprendí entonces lo falaz de apoyarse en apariencias demasiado convenientes. La verdad rara vez se ajusta con tanta facilidad a nuestras primeras conjeturas. Holmes, que no había expresado satisfacción ni sorpresa, se limitó a encender su pipa con calma. Ese gesto, tan habitual en él, me recordó que para mi amigo los sospechosos no eran sino estaciones pasajeras en el camino hacia el culpable verdadero. Cuando Lady Templeton se retiró, Holmes permaneció en silencio largo rato, absorto en sus pensamientos. Al fin, al notar mi impaciencia, se inclinó hacia mí y murmuró: «Watson, nuestro asesino no pertenece a los salones de Mayfair, sino a los pasillos oscuros del comercio». Su voz era grave, y en su enunciado había más certeza que sospecha. Yo le pregunté qué le llevaba a tal conclusión, y él respondió que la lógica, cuando se la sigue sin desviarse por el brillo de los nombres, conduce siempre al terreno donde la codicia se mezcla con la miseria. Había en sus palabras una reflexión moral que me dejó meditabundo. Los crímenes más infames no nacen siempre en los rincones sombríos de la ciudad, pero con frecuencia encuentran allí su refugio más natural. Aquel día terminó con un aire de tensión contenida.
Yo presentía que Holmes avanzaba con paso firme hacia la solución, aunque se obstinaba en guardar silencio. Su violín permanecía aún en su estuche, pero la música parecía resonar en su mirada, que brillaba con una concentración apenas disimulada. En mí se mezclaban la impaciencia y el temor. Cada pista revelada parecía desmentir la anterior, y sin embargo en la mente de mi amigo se dibujaba un plan coherente que todavía me estaba vedado. Esa expectación, que a mí me parecía insoportable, era para Holmes un terreno fértil. Me limité a acompañar su mutismo, sabiendo que la verdad estaba cada vez más cerca, aunque todavía se mantenía, como el humo, suspendida en el aire. Pocas veces había visto el salón de Baker Street tan cargado de expectación. Holmes había convocado a los principales actores del drama, Lady Templeton, con el aire digno de quien teme una pilfrenta a su nombre. El aprendiz, nervioso y cabizbajo, que parecía reducirse cada vez más a la sombra de su propia conciencia. El inspector, dispuesto a intervenir, pero consciente de que allí era Holmes quien dirigía, y finalmente Baldwin, cuyo porte altanero contrastaba con la tensión que impregnaba el ambiente. Todos se hallaban reunidos bajo la mirada serena y penetrante de mi amigo, que ocupaba su butaca como un juez invisible. Yo, testigo atento, no podía dejar de sentir que aquella asamblea era el umbral de una revelación inevitable, y que cada uno de los presentes aguardaba, con temor o con desafío, el instante en que las máscaras habrían de caer. Holmes inició la conversación con una cortesía estudiada, planteando preguntas cuya banalidad desarmaba a los presentes. Preguntó por horarios, por pequeños hábitos, incluso por detalles de escasa importancia práctica. La atmósfera, sin embargo, fue cambiando. Lo que al principio parecía un simple interrogatorio de rutina, se convirtió poco a poco en un terreno movedizo, donde cada respuesta dejaba traslucir contradicciones sutiles. El inspector se mantenía en silencio, comprendiendo que estaba asistiendo a un método que no necesitaba su intervención. Yo reconocí ese estilo en mi amigo: interrogar con inocencia fingida, sembrando semillas de duda que más tarde florecerían en certezas. Fue entonces cuando Baldwin, irritado por la calma de Holmes, cometió un error fatal. Con gesto desdeñoso, mencionó ese sobre encontrado en el cadáver para subrayar la inocencia de su propia persona. Mi corazón dio un vuelco, pues aquel detalle no había sido comunicado a ninguno de los reunidos, salvo a Holmes y a mí. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier acusación. Lady Templeton lo miró con sorpresa, el aprendiz con un sobresalto de temor. Holmes, imperturbable, dejó que el silencio se prolongara, como si otorgara al propio Baldwin la oportunidad de medir el alcance de su imprudencia. Yo percibí que en ese instante todo el peso de la sospecha se inclinaba sobre el competidor hostil, y que su propia lengua lo había traicionado más que cualquier prueba material. Holmes, con voz firme, tomó entonces la palabra. Expuso cómo las cuentas alteradas del libro mayor, el intento de introducir gemas falsas y las presiones veladas al difunto formaban un patrón que señalaba directamente a Baldwin. Frobisher había sido víctima de un intento de coacción. Debía avalar la autenticidad de las piedras fraudulentas, prestando su reputación al engaño. Al negarse, se convirtió en obstáculo para el beneficio ilícito. Cada indicio apuntaba a esa pugna: la factura incompleta, las visitas nocturnas, el nerviosismo del aprendiz. Yo escuchaba la concatenación de pruebas con un respeto casi reverente, pues el relato, tan preciso y lógico, no dejaba resquicio a la duda. Baldwin, hasta entonces desafiante, comenzó a mostrar un temblor imperceptible en las manos. Holmes, sin elevar la voz, reconstruyó con serenidad los últimos instantes de Frobisher. El joyero, firme en su negativa, había sido enfrentado en la puerta de su propia tienda. Baldwin, en el forcejeo, lo empujó con violencia. La caída fue inmediata. El cuerpo desplomado hacia la calle, la llave aún en la cerradura,
el umbral convertido en escenario de una muerte tan absurda como reveladora. Yo imaginé la escena con un estremecimiento. Un hombre que defendía su honor hasta el último momento, arrojado por la codicia de otro al límite entre la seguridad de su hogar y la intemperie del mundo. El inspector, hasta entonces callado, asintió en silencio, mientras Baldwin bajaba la mirada como quien ya no puede sostener su propia farsa. Holmes, con su habitual mesura, tomó la palabra para esclarecer los hechos. Explicó que las huellas de barro halladas en el umbral no pertenecían a un transeúnte cualquiera, sino que coincidían de manera inequívoca con el terreno del patio trasero de Baldwin. Esa arcilla oscura, mezclada con grava diminuta, era característica de aquel lugar y no se encontraba en otro punto de Hatton Garden. Yo escuchaba con creciente admiración cómo mi amigo transformaba un detalle aparentemente nimio en la prueba más sólida contra el competidor. Era imposible que el barro hubiese llegado allí por azar. Señalaba a Baldwin como presente en la escena, en la misma noche fatídica. Holmes, sin levantar la voz, pasó al siguiente indicio: el fragmento de tela recogido del picaporte de la tienda de Frobisher. Se trataba de lana ordinaria, de confección burda, muy distante de los tejidos finos que cualquiera asociaría con un cliente de alta alcurnia. Tras examinar discretamente el abrigo de Baldwin, Holmes halló la coincidencia. El borde interior de su capa mostraba un desgarro reciente, cuyas fibras encajaban a la perfección con el fragmento recogido. La evidencia era tan clara que incluso el inspector, poco dado a entusiasmarse con observaciones microscópicas, murmuró una exclamación de sorpresa. Yo vi cómo el rostro de Baldwin se crispaba, y comprendí que aquella prenda, que él consideraba vulgar, se había convertido en testimonio mudo de su culpa. Holmes extrajo entonces el sobre encontrado en el bolsillo interior del difunto. Con suma cautela lo desplegó y explicó su contenido. Notas de contabilidad alterada, cifras adulteradas con tinta fresca, prueba evidente de que alguien había intentado manipular los registros. Frobisher, al parecer, había guardado esas hojas como evidencia de la presión que recibía para ceder en la estafa. El silencio en la habitación se hizo pesado. Era como si todos los presentes comprendieran de pronto que aquel trozo de papel contenía la verdadera voz del muerto, un testimonio escrito contra su agresor. Yo, al contemplar los trazos irregulares, pensé en lo trágico de un hombre que, consciente del peligro, prefirió arriesgar su vida antes que su honor. Holmes, en un giro inesperado, absolvió a quienes habían parecido más comprometidos en la trama. Señaló que Lady Templeton, con su zafiro perdido y sus contradicciones, no había sido más que una distracción natural en el camino de la pesquisa. Su nerviosismo provenía del miedo a ver su reputación comprometida, no de crimen alguno. Silas Cray, el rudo marinero, resultaba culpable de contrabando menor, pero no de asesinato. Ambos nombres, que habían flotado como sospechas durante la investigación, se disipaban ahora como humo en el aire. Yo sentí el alivio de comprender que la justicia, en manos de Holmes, no se conformaba con sospechas fáciles, sino que buscaba la verdad desnuda, aunque ésta resultara menos vistosa. Llegado a este punto, la deducción de Holmes era tan implacable que Baldwin no pudo resistirla. Su altivez inicial se desplomó bajo el peso de las pruebas. Balbuceó excusas, intentó desviar la culpa hacia otros, pero al fin sus palabras se quebraron en un murmullo de rendición. Confesó que había intentado forzar a Frobisher a aceptar las gemas falsas y que, al resistirse éste en la puerta de su tienda, lo empujó en un arrebato de cólera. La caída fue fatal, aunque él, en su orgullo, lo había llamado accidente. Yo observé aquel derrumbe humano con una mezcla de repulsión y compasión. Repulsión por la codicia que lo había llevado al crimen, compasión porque su derrota revelaba lo mezquino de su naturaleza. Holmes, en cambio, permaneció en silencio, como si la confesión no hiciera más que confirmar
lo que ya había visto desde el principio. Durante varios días no pude apartar de mi mente la imagen del cuerpo de Josiah Frobisher, tendido en el umbral de su propia tienda. Hay algo profundamente simbólico en morir a escasos pasos de la seguridad, ni dentro ni fuera, detenido en esa frontera que separa lo íntimo de lo público. En aquel umbral, donde había pasado tantas veces cargando mercancías o recibiendo clientes, encontró la muerte como si el destino hubiese querido subrayar la fragilidad de nuestra existencia. Me pregunté cuántos de nosotros vivimos convencidos de que una cerradura puede protegernos, cuando en realidad ningún hierro ni cerrojo detiene a la desgracia cuando ésta se propone entrar. Holmes veía en ello un hecho práctico, una consecuencia lógica de un forcejeo. Para mí, en cambio, era un recordatorio cruel de lo precario de nuestras seguridades cotidianas. Una tarde, mientras repasábamos juntos las notas del caso, Holmes comentó con la serenidad distante que lo caracterizaba: «La codicia, Watson, es un asesino más persistente que cualquier arma». Lo dijo sin aspavientos, como una verdad demasiado obvia para necesitar énfasis. Yo guardé silencio, pero sus palabras resonaron en mí con un peso particular. Habíamos visto a un comerciante de reputación impecable caer víctima de la obstinación de otro hombre, arrastrado no por el hambre ni por la desesperación, sino por la ambición insaciable de un beneficio ilícito. Comprendí entonces que la codicia no siempre se muestra con el rostro de un crimen espectacular, sino que se infiltra lentamente en los actos pequeños, hasta que un día precipita la tragedia. Holmes no añadió nada más, y yo advertí que para él la sentencia ya estaba cerrada, como un libro que no necesitaba epílogo. La noche en que Baldwin fue finalmente puesto bajo custodia, regresamos a Baker Street. El invierno londinense envolvía la ciudad en un silencio húmedo, y yo sentía en mis huesos el cansancio de los días pasados. Holmes, sin embargo, se mostró inusualmente recogido. Se sentó frente al fuego, encendió su pipa y, tras unos instantes de reflexión, tomó su violín. Las primeras notas llenaron la estancia con un tono grave y contenido, como si cada acorde recogiera no solo el peso del caso resuelto, sino también la memoria de la víctima y la banalidad del móvil que lo había llevado a la tumba. Yo lo observaba en silencio, consciente de que ese lenguaje sin palabras era la manera de mi amigo de purgar las tensiones de la investigación. El fuego chisporroteaba, proyectando una claridad intermitente sobre sus facciones, y yo, sentado a su lado, experimenté una mezcla de admiración y melancolía. Admiración por la extraordinaria lucidez con que había desentrañado cada detalle del misterio. Melancolía porque, aun en la victoria intelectual, la sombra de la muerte nunca dejaba de recordarnos lo que la razón no podía devolver. Pensé en Frobisher, en el aprendiz que lo había respetado, en Lady Templeton, que respiraba aliviada al ver su nombre limpio de sospecha, y hasta en Silas Cray, cuya ruda existencia había quedado rozada por un crimen que no era suyo. Todos ellos, piezas pasajeras en el tablero donde Holmes había jugado su partida con maestría. Cuando las notas se desvanecieron, solo quedó el crepitar del fuego. Cerré mis apuntes y me dejé llevar por un silencio contemplativo. En ese instante comprendí que mi papel, como siempre, era doble: testigo de las hazañas de Holmes y guardián de las emociones que él prefería relegar al fondo de su conciencia. Con melancólica admiración puse punto final a mi relato, sabiendo que, mientras Londres dormía bajo su cielo gris, mi amigo continuaba siendo el centinela silencioso de sus enigmas. Así concluye otra página escrita en las sombras de Londres, donde el ingenio humano lucha contra la ambición y la fragilidad de nuestra propia naturaleza. Hay enigmas que Holmes desentraña con precisión impecable, pero siempre queda en el aire una bruma de melancolía, la certeza de que la verdad rara vez devuelve lo perdido.
y que tras cada crimen late un corazón humano, vencido por sus pasiones. ¿Y tú, al escuchar esta historia, crees que la justicia se cumplió de verdad? ¿O acaso el mayor culpable quedó oculto en las sombras? Déjamelo saber en los comentarios. Si este relato te hizo viajar a las brumosas calles victorianas, te invito a dejar tu aprecio con un like, compartir la historia con otros amantes del misterio, escribir tu reflexión en los comentarios y suscribirte para seguir explorando juntos nuevos enigmas. Tu voz es la que mantiene vivo este viaje.